El canal 8, el canal 8 me está grabando. Estamos empezando. A Bien, ver, adelante. buenas tardes, bienvenidos a este evento de la Escuela de Letras titulado Caminos de la Poesía Reciente en Venezuela. Es un gusto que esta tarde nos acompañen tres poetas, Miguel Marco Trillano, Leonora Requena y Alexis Romero. Les doy las gracias de parte de la Escuela de Letras y también las gracias a todos los que se están conectando. Antes de comenzar, voy a leer brevemente las reseñas de estas tres figuras que nos acompañan en la tarde de hoy. Voy a comenzar con Miguel Marco Trillano. Es escritor, crítico y docente, licenciado en Letras por la UCAP, magíster en Literatura Venezolana por la UCB, tiene estudios doctorales en Letras por la Universidad de Salamanca, pertenece a la promoción poética de los años 90. Además, sus poemas han sido incluidos en antologías de su país, en Argentina también, Colombia, España, Francia, Grecia e Italia. Su obra poética se encuentra en los siguientes títulos: Concierto vegetal a la luz de la luna, del año 1991, De arcanos y otros signos, de 1994, El mismo juego, también de 1994, Dípticos, de 1995, Esta sombra que nos habita, de 2005, Ocurre a diario, poesía reunida, de 1991 a 2005, del año 2006, Orfandades, de 2011, La soledad del náufrago, en el año 2012, Fosa común, del año 2015 y La meditación, del año 2017. Su trabajo ensayístico está recogido en Las voces de la hidra, la poesía venezolana de los años 90, publicado en el año 2002, De orilla a orilla, estudios de la literatura española y venezolana, del año 2010, y Poesía y suicidio en Venezuela, el caso de Marta Cornblit, del año 2012. Miguel tendrá una intervención titulada De la poesía de 1990 a nuestros días, una vista a los años más recientes de nuestra poesía. Por otro lado, tenemos a Alexis Romero, quien es licenciado en Ciencias Pedagógicas por la Universidad Católica Andrés Bello, donde también realizó estudios de maestría en Filosofía de la Práctica y ejerció la docencia en las cátedras de Ética, Filosofía de la Educación, Teoría de la Argumentación, Lógica, Evaluación Educativa y Gestión del Conocimiento. Es autor de los poemarios Lo inútil del día, de 1995, Santuario del Verbo, 1996, Que nadie me pida que lo ame, del año 1997, Gestos mayores, de 1997, Los pájaros de la fractura, de 1999, Los tallos de los falsos equilibrios, del año 2001. En particular, recibió el Premio Internacional de Poesía de la 13ª Bienal José Antonio Ramos Sucre en el año 2000. También tenemos Cuaderno de Mujer, del 2002, Demolición de los días, del año 2008, La respuesta de los techos, también del año 2008, y Escribo para ser perdonado, del 2012. Sus poemas han sido incluidos en antologías de la poesía hispanoamericana y traducidos al inglés, francés, portugués, italiano, coreano y ruso. En este caso, su intervención se titula Las promesas de las palabras iniciales, posibles nombres en la poesía venezolana del día siguiente. Y por último, intervendrá Eleonora Requena, quien cursó estudios de letras en la Universidad Católica Andrés Bello, participó en los talleres de creación literaria del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, ha publicado los poemarios Sed, de 1998, Mandados, del año 2000, Es de día, del año 2004, La noche y sus agüeros, del 2007, y Ética del aire, del año 2008. Su trabajo aparece reseñado en diversas antologías y estudios críticos dentro y fuera de su país. Con Mandados obtuvo el premio de la Quinta Bienal Latinoamericana de Poesía José Rafael Pocaterra en el año 2000, mientras que con La noche y sus agüeros obtuvo el premio Italia 2007 para la poesía en el certamen Mediterráneo y Caribe, auspiciado por el Instituto Italiano de Cultura de Venezuela y el Centro de Poesía Contemporánea de la Universidad de Bolonia.
Su intervención lleva por título Poesía venezolana, arraigos y desarraigos, medios y confluencias. Bueno, una vez leídas las reseñas, entonces agradezco nuevamente su presencia con nosotros esta tarde. Y bueno, adelante Miguel con tu intervención. Muchas gracias, María. Bueno, yo voy a hacer una pequeña reflexión acerca de la poesía a partir de los años 90 hasta nuestro día, si se puede. Y para mencionar algunos nombres. La poesía como del año 2010 hasta ahora, yo he preferido no mencionar a nadie. Uno, porque no tengo seguridad de todos los autores de los que tengo nota y para evitar herir susceptibilidades, ¿no? De todas maneras, sabemos que la cantidad de poetas desde el 90 hasta nuestros días es legión, ¿no? Y mencionarlos a todos, aunque quisiéramos, siempre es una tarea muy ardua. Entonces me voy a permitir leer unos apuntes e ir comentando. Y bueno, a ver cómo se recibe esto. Empiezo con un epígrafe de José Juan Armas Marcelo, en su columna del Cultural, y este artículo se titula Poetas. Es del año 2019. De allí extraigo este fragmento. Hay hoy poetas insistentes, intensos en su aparente vocación, enloquecidos con su obra, textos poéticos llenos de cursilería y lugares comunes, esplendorosos en la elección de la palabra exacta que ellos creen que nunca ha sido nombrada en poesía. Lo creen así porque han entrado en la poesía sin leer poesía suficiente, sin saborear durante años el respeto por los grandes poetas. Hay quien ni siquiera ha leído a Borges y escribe en español poemas que podían haberse evitado. Evitado quiero decir escribirlos y leerlos, claro. Hoy hay 500 poetas en cada esquina de cada ciudad, en cada calle de cada barrio de nuestro mundo en lengua española. Poetas que beben y no leen poesía. Y algunos de mis amigos quieren que yo entre en la lectura de ese lumpen intelectual que me sume cada vez que intento ese disparate, en un cabreo que tardó en quitarme de encima más de la cuenta. Bueno, utilizo las palabras de Armas Marcelo en tono provocatorio, ¿no? Para provocar, provocador, perdón, y además, bueno, porque es una voz autorizada de la crítica en España. Nos visitó aquí hace un par de años, creo. Bueno. Comienzo con esta cita porque comparto con él la pasión por la narrativa y más de una vez he afirmado que quizás mi vida se nutre en partes iguales por lo que he vivido, sentido y por las novelas que he leído. En los finales de los años 80 comencé a escribir, a sumar muchas horas de lectura de poesía, con avidez y, claro está, con pasión. Puedo decir que tal sentimiento se debía a mi gusto por el lenguaje, por la lengua y por sus posibilidades. Es claro que la cita de Armas Marcelo es dura, crítica y no ofrece tibieza en sus aseveraciones. Más adelante, el texto es aún más duro. Se trata del escritor de otra época asombrado por la calidad literaria de estos días. Fundamenta su crítica sobre todo en la falta de lectura de los más jóvenes. ¿Qué ha cambiado para que los resultados en poesía se hayan visto afectados? Los tiempos, responderán la mayoría. ¿Qué se entiende por estos tiempos? Fundamentalmente las relaciones con el lenguaje. Y el lenguaje mismo, hay que decirlo de una vez. Los 90 y las puertas de una nueva poesía.
Los años 90, determinados por la crisis económica que apenas asomaba, vendrían a cambiar las reglas del juego de la literatura venezolana en general y la poesía en particular. Dicha crisis, lo he dicho varias veces, trajo en sus inicios más salud que dolencias a nuestra lírica. En su momento, determiné unas líneas temáticas de lo que detectaba. A pesar de la cercanía del fenómeno en entonces, la máscara, el exteriorismo, la interioridad guardada por la ironía, el sempiterno tema de la tierra o el terruño, de data antiquísima en nuestra venezolana, quiero decir, existencial. De la revisión del momento de más de 160 autores, hoy, por razones de la naturaleza de este trabajo, debo mencionar como indispensables apenas estos nombres: Luis Moreno Villamediana, Luis Enrique Belmonte, Arturo Alfredo Herrera Sala Torres, Marta Comble, Sonia Chocrón, Eleonora Requena, que está presente, y pocos más. Por supuesto, cada quien puede agregar otros autores según su criterio. Para mí, esto no es punto de honor. Para hablar en el mío, lo remito a Las Voces de la Hidra, la poesía venezolana de los años 90, publicado en 2002. Si anteriormente los poetas se limitaban a lo que publicaban en Caracas, en los 90, al menos así lo pude determinar. Hay poetas de calidad, de mucha calidad, en Mérida, Trujillo, Maturín, Bolívar, Maracaibo, Coro, Valencia, Maracay, y paremos de contar. El criterio de organizar los periodos literarios por décadas es de vieja data y es el que utilizo. Entiendo que un autor entra en la década dependiendo de si su primera publicación en forma de libro de poemas se publica en esos límites, o sea, entre esos años. Esto excluye la división por edades y, por tanto, en aquella oportunidad teníamos autores que iban desde los 17 años. Recuerdo una breve discusión con un poeta que señalaba que, como el grueso de su obra se encontraba en los 90, debía incluirlo. Quizás tenga razón, pero su primer libro fue publicado en 1987 y algún límite había que fijar. Entonces, no es un asunto de la edad de los autores, quiero decir, porque uno es un joven autor desde el momento en que publica su primer libro. Y utilizo el criterio del libro porque, bueno, es una organización de unos textos más pensada y con más validez, pues. O sea, porque, por ejemplo, en estos momentos hay muchísimos poetas que publican en redes sociales y solo en redes sociales. Entonces, así, por lo menos para mí, desde el punto de vista crítico, es difícil determinar la calidad de la obra de estos autores. No sería el caso si si lo que publican son libros en el soporte electrónico. Eso también es válida, pero me refiero a eso, a un trabajo completo, redondeado, pensado, planificado, y no a textos sueltos. Los 2000. En el nuevo milenio aún se mantienen ciertos rigores en el sentido de que se considera poesía, de qué se considera poesía, perdón. Y los nuevos aedos todavía son lectores del formato tradicional, en papel, y por tanto tenían aún el criterio de qué es un libro de poesía. Ya con el boom de las nuevas tecnologías y las redes sociales, esto, me atrevo tímidamente a afirmar, se irá perdiendo. Pero debo mencionar qué autores considero que aparecen en este periodo basado en lo que entiendo por calidad de la obra poética. Porque luego veremos poetas bautizados así por algunas editoriales que parecen ser ahora el órgano que determina qué es y qué no es poesía. Y en este caso no me refiero únicamente a Venezuela. Dicho lo anterior, procedo a enumerar algunos nombres sin profundizar en el asunto, al menos en este momento. Estos jóvenes, muchos de ellos lectores de la tradición poética nacional,
antes en los talleres dictados por los poetas de periodos anteriores, entraron con pie firme en el terreno de las publicaciones. Tenían conciencia no solo de aquello en lo que consistía el oficio de poeta, también del libro de poemas y de su estructura. Aún se indagaba en la esencia del poema. En los nombres que me permito fijar en este momento son los de Adalbert Salas, Víctor Alarcón, Carlos Colmenares Gil, Claudia Sirich, Cervantes, Natasha Tiniaco, Jairo Rojas Rojas, Caneo Arguinzones, aunque está un íngrimo libro publicado, Francisco Catalano, María Ruiz, Alejandro Castro, entre otros. Desde el 2010 hasta hoy, unas opiniones sin nombre. Este apartado debería titularse o subtitularse La poesía del me gusta, de la poesía del me gusta a la necesidad de comunicar. Y sí, llegamos al imperio de las redes sociales. Ya prácticamente no hay autor inédito, ya que las redes y los espacios virtuales personales han brindado a la poesía más reciente un lugar efímero, es cierto, para subir a la web su anhelo de comunicación o de expresión. Me decía Rosalexia Guerra, directora del Libro del Nacional, que un seguidor no es un lector. Son palabras de ella. A veces el like se escapa de los dedos apenas se ve un nombre perteneciente al terreno del afecto, del tipo de afecto que sea. Esto, claro está, no implica que el seguidor sea un lector, y menos un profundo. Las relaciones con la lectura han sufrido de la virtualidad, y yo casi intuitivamente estoy de acuerdo con ello. Mi labor con la cátedra de comprensión y producción de textos y lenguaje me llevó a indagar en las relaciones de lectura y escritura de los tiempos más recientes, que cada vez son sustituidos por otros tiempos que les pisan los talones y los rebasan con facilidad. Si a esto sumamos el asunto de la premura, los cambios constantes, la velocidad como ley de vida de estos años y otros temas más, tendremos que aceptar que ya no se lee como antes. La lectura es más de superficie, profundiza poco y casi no hay tiempo para el análisis de lo que se lee y escribe. Es el obsequio de las redes sociales, su aporte al mundo actual. La neurociencia, el mundo de las aplicaciones y los teléfonos inteligentes ya nos aclararán y hacia dónde vamos. Lo cierto es que la poesía, que precisa de tiempo para digerir un código tan personal, se ha visto afectada en sus características y ya nada, me parece, volverá a ser como antes. O sea, yo creo que estos son unos cambios que apenas se están asomando, pero que se van a dar en su completitud, enteramente, y que, bueno, que ya eso es difícil que lo detenga alguien. Al parecer, todo dependerá de la ética y la seriedad con la que los nuevos actantes se tomen el asunto. Los jóvenes y nosotros hemos ampliado la brecha, ya no por cuestiones generacionales, sino porque no depende casi de nosotros. Por otra parte, hemos visto que la poesía cada vez más se relativiza. En Venezuela, conozco el caso de al menos 2 escritores de poesía, esto lo entrecomillo, procedentes de la narrativa y que no conocen bien el terreno que están pisando y parecen movidos por causas ajenas a la literatura. Es el resultado del cambalache comunicacional. Si el tango de Discépolo hablaba del siglo XX, que queda para este complejo siglo XX. Estamos apreciando cómo incluso las editoriales apuestan por los llamados influencers, por la cantidad de seguidores que tienen. Estos, como poco saben del oficio, lo enredan todo, desde la naturaleza de la escritura poética hasta no poder discernir entre comunicación y expresión artística o principal o simplemente expresión. Julio Altares, en la revista independiente de información y análisis cultural Ritmos 21, dice lo siguiente. Es una revista de no me acuerdo cómo el subtítulo, de
de millennials, dice el subtítulo. La diferencia primordial entre expresión y comunicación reside en que la primera carece de mayores motivos que el de responder a un impulso. Es la reacción del poeta. La segunda, sin embargo, es entre racional y sentimental, en la que el poeta pone a disposición del público lector sus versos. La expresividad es, a fin de cuentas, un ejercicio de introspección comunicativa, mientras que la comunicación, entendida en su sentido clásico, se produce cuando el poeta decide publicar su trabajo. Hoy vemos también cómo poetas, entre comillas, y poetas, sin las comillas, ilustran sus libros con fotografías y collage. Pregunto, ¿son también fotógrafos y artistas plásticos? ¿Necesita un libro de poemas de ilustraciones? ¿Es quizás falta de exploración en la interioridad de cada quien para distinguir qué masa psíquica emocional está pugnando por salir? ¿Hay desconfianza en la palabra poética que no se basta por sí sola? Es un tema decididamente para analizar. Observarán que no menciono nombre por dos razones. Lo que tenemos frente a nuestras narices no nos permite la distancia suficiente para apreciar bien, sobre todo por la fugacidad del asunto digital. La pielitis, entre comillas, está a la orden del día. El tema amerita un análisis más profundo, quizás unos estudios académicos, y contamos con pocos recursos para ello. O sea, no sé qué institución en Venezuela paga todavía a investigadores para que indaguen en estos temas, sobre todo en estos temas de la literatura. Además, mis compañeros panelistas seguramente ahondarán en este asunto, o sea, tocarán estos casos más recientes. Habría que dar un par de nombres, quizás como el de Jesús Montoya, que a pesar de pertenecer a las últimas generaciones, desde el punto de vista de su edad y de su formación, bueno, es un lector insistente y ha internalizado la forma del libro y de la lectura de un libro. Cuando uno lee un libro, uno lee profundizando en el asunto. Cuando uno lee en un texto virtual, ya no hay esa oportunidad de profundizar. Estoy refiriéndome no solamente a las nuevas generaciones y su relación con la lectura, sino incluso a nosotros que obviamente fuimos formados en bibliotecas. Para finalizar, una coda. Cierro mi intervención citando nuevamente a Armaceo en el texto señalado. Y vuelvo a muchos poetas de hoy. Lean antes de declararse poetas, antes de declararle la guerra al mundo y la vida que no conocen porque no han leído lo suficiente. Eché una vez de mi casa a un joven esperpéntico que cuando le pregunté por sus lecturas me respondió con la soberbia del idiota: yo no leo, yo escribo. Le serví una ginebra más, la de la despedida o la del estribo, y lo puse en la calle planchadito y descompuesto. Digo todo esto porque este verano he leído siempre en las redes sociales poemas que no son poemas, aunque sus autoras y autores aseguren lo contrario. Cursilerías que suenan a broma, versos perfectamente olvidables, libros enteros que nacen para nada, en un esfuerzo inútil, buscando el paraíso artificial de una crítica que les aplauda. No leen y quieren a toda costa que se les lea, que se hable de ellos, de esos sus poemas que no son poemas, de esos gatuperios de esta gente que no lee pero escribe, sin saber que si no se ha leído antes de la poesía, antes toda la poesía del mundo, tratar de entrar en la poesía es completamente inútil. Bueno, yo les había advertido que el artículo se ponía cada vez un poco más insistente y más pesado.
el artículo de Armas Marcelo, y bueno, y aquí tienen una muestra. Entonces, estamos ante esta situación. Las relaciones con la lectura y con la escritura han cambiado. Y si han cambiado, es lógico que lo que llamamos poesía o lo que se parece a lo que nosotros conocíamos como poesía también sea distinto. Existen otras condiciones. Visión bien mía, más bien la visión, que antes no era así, pero ahora sí, del que se siente ya fuera de texto, fuera de tiempo, y que tampoco tiene vida suficiente como para empezar a entrenarse en estas otras áreas comunicacionales o literarias o como gusten llamar. Bueno, nada, esto era lo que yo quería sumar. Y bueno, no sé, María, tenemos al poeta Alexis Romero, Exacto, continúa que Alexis nos Romero. va a dar. Muy bien, adelante. Hola, ¿se escucha? Sí, Hola, Sí, sí. te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, Miguel, por esta invitación. Gracias a la Escuela de Letras, a mi Escuela de Letras. Aunque no egresé de allí, vivía metido allí conversando con los amigos. Gracias a la Universidad Católica Andrés Bello, universidad que extraño porque ha sido mi casa, mi hogar durante casi 30 años. Eh, bueno, me corresponde hablar, dar mis apreciaciones, que no definitivas, que no dogmáticas, sobre lo que yo llamé las promesas y escribir al día siguiente. Eh, bueno, pensando en lo que da, pensando, voy a hablar en función, voy a acomodar la conversación en función de lo que Miguel ha venido asomando. Eh, Hay un semiólogo de la Universidad Javeriana de Colombia, que es el jesuita Martín Barbero, que escribió un libro que se llama Los nuevos modos de ver. En eso hay un apartado dedicado a los nuevos modos de leer. Y por supuesto que está absolutamente destinado o dirigido a los nuevos medios, a las nuevas redes sociales, que por supuesto llevan a que la experiencia, el acercamiento al texto escrito, sean distintas desde el punto de vista de la piel, desde el punto de vista de las emociones. Pero también he estado pensando mientras Miguel hablaba, el profesor Miguel Marco Pillano hablaba, en Heidegger, y desde ya, ya en los años, en la década de los 40, en un texto sobre el lenguaje nos asomó eh, la gran ciencia que atravesaría a todas las ciencias sería la informática y todas las manifestaciones materiales e inmateriales que tendría. Y que eso tendríamos que comprenderlo para poder comprender cómo iba a ser lo humano y todas sus manifestaciones humanas. Y bueno, yo creo que ya comienza a sumarse, que Heidegger por allá sumaba de manera muy atinada, se llamaba la gran metafísica de todo el pensamiento contemporáneo. Y bueno, yo en función de eso quisiera leer algunas cosas, algunos apuntes, decir algunas observaciones y después dar unos nombres que a mí me parecen interesantes que están sucediendo. Lo primero es que yo me caracterizo por leer muchísima poesía, tanto poesía impresa como poesía de las redes sociales, todo lo que va pasando allí para saber por dónde va el mundo y cuáles son los nuevos ríos que están sucediendo. Y lo primero es que desde el punto de vista de los temas, eh, lo- lo-
las personas que comienzan a asomarse al oficio de escribir poemas, de escribir el poema, de hacer el poema, de asumir la poesía como una forma de respirar, en muchos el intento de renuncia que tienen en sus textos, a la larga se viene a transformar en una confirmación de las tradiciones. Incluso si en los textos en los textos ignora o en los textos no se refleja haber leído, como bien señalaba Miguel, haber leído un poco sobre, por lo menos en el hogar que tiene en el país, en los alrededores, sobre lo que ha sucedido con la poesía y lo que debería suceder, como decía Vicente Gervasi, para que el firmamento continuara. Es decir, Vicente Gervasi deja muy claro que el oficio del poema, el oficio de la poesía, nos obliga a tener claro qué firmamentos encontramos cuando llegamos para poder darle continuidad. Bueno, en todos estos poemas ya impresos, ya en las redes sociales, esta nueva forma de mostrar el poema, eh, hay un intento de renunciar a algo. En muchos se refleja que hay cierta aproximación a lo que quieren renunciar. En otros no saben a qué están renunciando. Eh, pero yo voy a perdonar eso porque la, la, la juventud tiene ese impulso, es una característica del joven. ¿No? Cuando Miguel Macotellano estaría convulsionando con lo que acabo de decir, pero, pero vamos a darle un chance a que eso es un pecado de juventud y que las reflexiones como esta, siendo escuchadas por estas personas que están comenzando, lo van a llevar, lo van a invitar a que se acerque a la lectura de los poetas fundacionales, de los poetas que fundan la tradición en la lengua castellana, de los grandes poetas hispanoamericanos. Lo primero es eso, como dije, la renuncia que hay en esos textos no es, a la larga se convierte en los textos en una confirmación de las tradiciones, porque cuando los lees te das cuenta que lo que está diciendo allí, que lo que está plasmado allí, la forma como lo está diciendo, el tono que tiene, ya sucedió, ya sucedió y en algunas ocasiones ya ese tono, ya esa forma, no tiene un oído que lo escuche hoy día. Y eso es importante atender. El segundo elemento es una cosa maravillosa que encuentro en estas nuevas promesas de la poesía, un mundo propio. Mm, Vivieron, vivieron otra infancia, vivieron otra adolescencia y están viviendo otro comienzo de la adultez. Por supuesto que tiene que ser así, por el país en el que nacieron, eh, por lo que respiraron en el país, por la música de la ética presente en este país. Y a mí me resulta interesantísimo mirar esto. Mm, Me, mue- me muestra un mundo que yo no conocí, me muestra un mundo que yo tengo que comprender en lugar de juzgar, porque lo que me interesa es comprender por qué piensan así, por qué escriben así, independientemente de que yo esté de acuerdo o no con esto que está sucediendo allí. Otra cosa que consigo importante en estos autores que yo voy a mencionar después, estas promesas de la poesía, de lo que se va a escribir mañana, es que algunos tienen conciencia de que tienen algo que compartir, de que tienen algo que decir. Y eso es importantísimo cuando se está comenzando a escribir. Eh, Hay otros que escriben, hay una chorrera, un torrente, a veces irracional, que retrata que no hay noción de que
están queriendo decirnos algo o no saben lo que están diciendo. Por supuesto que todo eso que se sana se puede convertir en otra cosa con lectura, con reflexión y con pertenecer en la conversación a, a esa tribu que significa estar en la poesía, compartir con los pares. Pero eso lo va dando el tiempo también. Otra cosa que hallo en algunos autores es esa atención paciente al lenguaje que hay que atender. Ya algunos están tomados por la paciencia del lenguaje. Hay otros que no. Hay otros que la misma impaciencia por el querer ser llamado poeta o por parecer poeta o yo no sé qué, son arrasados por la impaciencia con la cual llenan al lenguaje. Porque el lenguaje te llena de paciencia, no de impaciencia. Cuando la impaciencia está presente es porque intereses ajenos a la escritura del poema, intereses ajenos al oficio del lenguaje están presentes en el oficial. Ya mencioné, como bien dije, y esto es una especie de noción sistémica. Yo no sé si consciente o inconscientemente, pero muchos textos tienen huellas de una tradición. En algunos textos yo he encontrado el tono, los tópicos de Vicente Gervasi, de Ramos Sucre, de Luz Machado, de Janiosi, de Yolanda Panti, de Igor Barreto. Y otra cosa importantísima es el instinto de distancia. El instinto de distancia que viene revelado por la ironía, sobre todo en la poesía escrita por mujeres. Hay una exquisita y delicada, repito, no sé si labrada, trabajada o es natural, espontánea, ironía con respecto a lo que viven, con respecto al país que observan, con respecto a lo que padecen, con respecto a lo que celebran, con respecto a lo que disfrutan. Eso está presente en los textos incluso de casi todas las poetas y es algo que se celebra porque además en Venezuela hay una gran tradición al respecto. También están los textos que ya nos están diciendo que el cuerpo es un templo insuficiente para labrar el poema, que nos están diciendo que el cuerpo es una condición necesaria para labrar el poema, pero no es suficiente, porque la suficiencia la da conocer la tradición, leer la poesía contemporánea, leer a los clásicos, como bien lo señalaba Miguel Marcos. ¿Sí? Así como te encuentras con autores y autoras que no salen de un perverso y extraño culto al cuerpo, ya te encuentras con poetas, con mujeres y hombres que labran un poema que ya documenta lo que ocurre con el cuerpo, documentan lo que ocurre con sus emociones, con sus afectos, con sus sentimientos. Otro elemento presente es la atención a la forma y el ritmo. Esto que es muy difícil, está presente en muchísimos poetas que he leído nuevos, algunos ya con libros impresos, otros presentes en las redes sociales. Eh, un aspecto importantísimo es el registro del tiempo. El país, Venezuela, ese país nuestro, ese país amado y extrañado por todos nosotros, hizo que las nuevas generaciones tuviesen una noción del tiempo que muchas veces antes no se tenía. Una noción del tiempo por el temor a la pérdida, por el temor al desgaste. Y eso está presente, repito, en muchos poemas que he encontrado. Ese país del ciudadano que magistralmente
está presente en los poemas de Juan Calzadilla. El ciudadano en el poema, estos chicos no sé si tienen conciencia y conocimiento de la herencia permanente que tiene la poesía de Juan Calzadilla en el ser ciudadano, en el ser urbano, en ese sujeto ciudadano que está allí. Pues bien, muchos poemas tienen presentes esos elementos. Encuentro en muchos de ellos la presencia de Luis Machado, de María Auxiliadora Álvarez, de Montejo, de Calzadilla, como lo he dicho. Algunos con versos muy, muy del eco de Rafael Cadena, de Armando Rojas Guardia, Yolanda Panti, muy presente en mucha poesía de los chicos. Y esto se celebra. Con el tiempo se aprenderá que las gerencias se tienen, pero no tienen que hacerse obvias. Cuando se haya una voz propia, un estilo propio, una forma propia, un tono propio, es suficiente porque solamente se logra todo eso propio gracias al conocimiento y a la introyección de la tradición. Creo la gran sugerencia que yo doy a los que están comenzando, a los que podrán escribir el día de mañana a esas posibles promesas, es no escribir con la conciencia de que están haciendo algo que nunca ha sido hecho. Es decir, el complejo adánico de creer que están escribiendo algo por primera vez. Tener conciencia de que y humildad de que se es continuador y que es importante ubicar, como decía Valente, en qué tradición estoy, en qué lugar de la tradición estoy y cuáles son mis pares ya vivos, ya muertos, porque eso permite un diálogo y un mayor desarrollo de lo que estoy escribiendo. Bien, paso a nombrar algunos autores que a mí me impresionan, me resultan interesantes de las nuevas generaciones. Por supuesto que Leonardo González Alcalá, Luis Eduardo Barraza, Ania Varés, ya Miguel mencionó a Carlos Colmenares Gil, a Jairo Rojas Rojas, a Alejandro Castro, que ya es obligatorio, a Víctor Alarcón, a Natacha Tiniaco, a Camila Ríos Armas, por supuesto que a Jesús Montoya, Betina Barrios, Pamela Ran, Carlos Egaña, por supuesto que el necesario y a veces incomprendido Francisco Catalano, Juan Luis Landaeta, Zacarías Zafra, por supuesto, a pesar de él, Luis Peroso Cervantes, Carlos Catán, Roislén Abreu, Maily Sequera, Irene García Atencio, Diana Moncada, Cristina Gutiérrez Leal, Juan Lebrun, David Parra y Leonardo Alezones Lau. Ofrezco disculpas si se me quedan algunos nombres por fuera, pero estos son hasta ahora los que he tenido a mi alcance. Sé que hay otros, el tiempo irá mostrando, simplemente hay que tener paciencia y trabajar. Como bien algunos poetas grandes han dicho, no escribir para publicar, escribir para escribir un poema que merezca permanecer en el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Alexis. Y bueno, ahora continúa Eleonora Requena. Bueno, buenas tardes y agradezco a la universidad, a mi escuela,
esta invitación y esta oportunidad de, bueno, de decir mis cosas. Bastante a los jóvenes poetas y los leo de cualquier forma que, que, que pueda, de libros descargados, a través de blogs, a través de páginas en Instagram. Siempre me ha interesado estar al tanto de justamente los aires de los tiempos y de lo que se va registrando y de cómo se va decodificando ese tiempo, ¿no? En mis pares, pero también y sobre todo en los más jóvenes, ¿no? Siempre he sido docente de chicos y bueno, y la experiencia con mis hijos me enseña mucho a escucharlos todo el tiempo y a entender. Bueno, y que la poesía realmente no tiene edad, lo que tiene son instancias. Yo me permití escribir un texto que es una especie de panorama de esa joven poesía. Y bueno, a eso voy. Novísima poesía venezolana, arraigos y desarraigos, medios y confluencias. Eugenio Montejo en su taller Blanco, ese hermoso texto que es una metáfora expansiva y pedagógica del lugar desde donde se amasa y hornea el poema, reflexiona en uno de sus párrafos sobre cómo ha cambiado la naturaleza del espacio que hace posible esa alquimia en la escritura poética. En su evocación de aquel lugar sagrado donde su padre panadero ejercía su labor, se explaya en el recuento de los artefactos y maquinarias de la que sería entonces una pequeña panadería en la provincia venezolana de mediados del siglo XX. Una escena sin duda sacralizada por la emoción del recuerdo y de esa dulce necesidad de hacer del patio de la infancia la Arcadia íntima y secreta. Cito a Montejo. El sentido del progreso redujo ese taller a un pequeño cubículo de aparatos eléctricos en que la tarea se simplifica mediante empleos mecanizados. Ya no son necesarias las carretadas de leña con su envolvente fragancia resinosa, ni la harina se apila en numerosos cuartos de almacenaje. ¿Para qué? El horno, en vez de una abovedada cámara de rojizos ladrillos, es ahora un cuadrado metálico de alto voltaje. Me pregunto, ¿podrá un muchacho de hoy aprender algo para su poesía en ese enmurallado cuchitril? No sé. Cierro cita. Ahora pienso en ese cuadrado metálico de alto voltaje descrito por Montejo y sonrío. Y un corrientazo cliquea y abre una página y allí me desplazo a otra y a otra. Leo poemas de autores jóvenes venezolanos en la red. Leo poemas que hacen su lugar de escritura en no lugares, en recintos extremos, en una ciudad despoblada porque todos los amigos se marcharon y la universidad sigue cerrada, en aeropuertos con pocas maletas, en tablets, en humildes pantallas de celulares. Se teclea a destajo mientras pedalea una bicicleta haciendo delivery. Surgen en habitaciones compartidas, en residencias, en call centers, en calles ajenas. Su bandera de lo foráneo. El poema está en una página que conduce a un link de descarga de un libro que se conecta con otro texto que da voz a ese lugar común, aquel lugar muy lejos o ya perdido de la propia casa, de juguete, del país, de un abrazo y de todo aquello ya anclado en la añoranza.
La actividad editorial formal en este último lustro en Venezuela se vio afectada por el resto de las actividades, como el resto de las actividades culturales, por la alarmante crisis económica y política. Poesía, vieron reducidas sus ediciones y tirajes. No en balde pusieron poetas, y con esto me refiero a quienes nacieron a partir de la década de los 90. Ese es mi... Así que acoté. La editorial Decir, bajo la dirección de libro premiado en la Bienal Armas Alfonso, de donde fui jurado, por cierto, Canto de Chicharra de Carlos Iván Padilla. También publicó libros de Cristina Gutiérrez de Alves Salas, pero son poetas ya nacidos a finales de los 80. La editorial de Clepsidra publicó en este periodo el libro Cuatro Letras de Sofía Rodríguez Mesa. Oscar Todman, por su cuenta, por su lado, publicó otro libro de Carlos Egaña, Hacer Daño, y recientemente uno que está por salir, que se llama Ojo de la Sombra, de Luis Ignacio Betancourt. Como hay que ver todo, también el Fondo Editorial Fundarte, el año pasado, en el marco de una feria del libro, publicó una serie de poemarios escritos por mujeres. Y claro, me refiero a libros de formato digital. Entre ellos, 3 corresponden a poetas menores de 30 años. Luminancia, de Milagros Melián, Lugares de Enunciamiento, de Katy Coromoto Hernández, y Radio de Pilas y otros poemas de Pamela Rand, que por cierto es un poemario que luce dentro del conjunto como una bomba de tiempo. Digo por qué, porque su temática ciertamente es muy distinta a la del resto de las editadas acá. Es corrosiva. Jesús Montoya publicó 3 poemarios notables, todos galardonados en este último lustro, estos 5 años. La Noche de mis años, Premio Monte Ávila, Editores Sao Paulo, también fue un libro premiado. Hay un sitio detrás de los incendios, también premiado, un premio de poesía hispanoamericana, Ruiz Judiel. Fue publicado en la editorial Valparaíso. Por su parte, Pamela Rand obtuvo el premio de poesía Gloria Fuertes de Poesía Joven en España, y su libro Breves Poemas para Entender la Ausencia fue publicado por la editorial Torremosas. También publicó en este periodo de tiempo El peligro de encender la luz, Flores muertas en jarrones sin agua, La luz entre las... y sí, o sea, esos 3. Luego Carlos Catán, joven poeta de la Universidad Central, resultó ganador del concurso anual de poesía Lugar Común Embajada de Italia con su poemario Formas de la Aridez, que fue publicado por el editorial Lugar Común en Miami. Mencionó también el caso de Paola Soto, que es una poeta venezolana radicada acá en Buenos Aires, que tiene ya publicados 2 poemarios, uno por Editorial Valparaíso y otro una editorial española también, Mala Brigada y Toda esta distancia. Un capítulo aparte merece la mención de la labor editorial de educación, información y difusión de la Fundación Poética. Sus colecciones Seamos Reales y Primera Intemperie atiende a libros inéditos de los primeros libros de escritores en ascenso. De estas colecciones mencionó los libros Los futuros náufragos de J.B. Román, Tuétano de Andrea Crespo Madrid, que es un libro además que acaba de tener una segunda edición en España. El Jardín de los Desventurados de José Manuel López, Galateica de Julieta Arella,
y los más recientes, Simetría del hematoma de Flora Francola, que reside acá en Buenos Aires, y Rotos todos los cielos de Euro Montero. El concurso nacional de poesía Rafael Cadenas, que nació en el 2016 de la mano de autores venezolanos y Team Poetero, desde el 2018 cuenta con el patrocinio además de la Fundación Poética y del Banco Banesco. Y de las 5 convocatorias falladas del premio, han sido editadas sendas antologías que compilan los 3 primeros poemas ganadores y una treintena de finalistas. Podría decirse que en estas antologías hay un magnífico acopio de las muchas voces de la reciente poesía venezolana, y no todas, ¿no? Ya en el año 2017, el Team Poetero editó la antología Amanecimos sobre la palabra, compilado por Oriete Ángelo. Este libro tomó como título los primeros versos de los poemas sonámbulos de Pablo Rojas Guardia y reunió a un nutrido grupo de autores bajo la consigna de la mutua relación y conocimiento en las redes. Esta edición pionera resaltó nombres que luego veríamos sosteniendo su ejercicio poético entre los seleccionados del premio Cadenas mismo, o ganadores o mencionados en otros concursos o ediciones tanto físicas como digitales. Entre estos que, por ejemplo, fueron compilados por Oriet, se encuentra Cristina Gutiérrez Leal, Julieta Arella, José Manuel López, Paola Soto, Miguel Ortiz, Pamela Rán, Leonardo Alejandro Alfonso, Rogelio Aguirre o Víctor Noé, quien luego de esta compilación resultó finalista de un concurso promovido en ese momento por la Asamblea Nacional, concurso de poesía Andrés Bello, del cual también creo que había resultado seleccionado Rivera Estrella, el poeta editado por EDA, que además obtuvo premio también de, creo que Universidad Armas Alfonso. La novísima poesía venezolana circula en la web. Nunca como ahora tuvimos la oportunidad de leer tan variada gama de textos alojados e interconectados en las redes sociales, en libros digitales, en blogs, en portales literarios. La poesía siempre se ha conectado a través de los cables submarinos muy ingeniosos e insospechados. En otros tiempos lo hacía a través de revistas y fotocopias, con ediciones de corto tiraje, de pasajes de mano en mano, de plaquettes, recomendaciones y hasta poemas escritos a mano en cuadernos que circulaban, ¿no? Y unían a todos alrededor de un fuego antiguo. Hacer un panorama general de la joven poesía venezolana en los últimos años tiene que considerar varios aspectos relacionados con la situación política y económica del país y, por supuesto, el fenómeno de la diáspora que ha dispersado a una cantidad considerable de autores por todo el mundo. Las ediciones digitales y su carácter desterritorializado son muchas veces el terreno propicio para el despliegue de una poesía al margen de lo institucional, de lo marcadamente ideológico o apetecible de los rigores del mercado. Y digo muchas veces porque la excepción también debe indicarse. Y con ello me refiero a este notable caso de joven poeta, ganador de premios Pasa de poesía, Rafael Cavaliere, quien desde un Twitter con múltiples seguidores es oferente de una escritura acorde a los dictados del consumo más ramplón. Pero volviendo al hilo de estas otras escrituras que son como islas o acaso virus dentro de esta masificación, podría establecer analogías entre este fenómeno y aquel llevado a cabo por los poetas marginales brasileños que fueron descritos como la generación del mimeógrafo en la década de los 70. Aquella fue una propuesta de poetas que editaron sus textos en cuadernillos reproducidos para ser distribuidos entre pocos en actividades literarias y en espacios públicos, pero su sistema tanto de reproducción como de intercambio era casi personalizada. Y Ana Cristina César fue una de estas integrantes de esta generación.
Fue una gestión al margen de la cultura oficial impuesta por la dictadura brasileña de los años 70, pero también al margen de la izquierda radical que exigía un compromiso ideológico con lo escrito. Acciones independientes, autogestionadas, interrelacionadas, con una reducida comunidad de lectores. No dejo de pensar en el grupo Un Basurero, grupo de autores venezolanos, con su blog y sus plaquettes, integrado por estudiantes de filosofía de la UCB y amigos. Carlos Iván Padilla, Manuel Gerardi, Luis Valls, Gabriel Sojo, Esteban Fonseca y Dimitri Glowlund integraban este grupo, ya disuelto. Destaco la labor editorial y de difusión de la revista Poesía, ahora, bueno, desde hace rato en la web, su notable constancia y el alto nivel literario que da espacio a nuevas voces. Destaco también el acucioso trabajo de investigación académico de la revista Incilio, Los Poetas del 5, la LP5, fundada y dirigida desde hace 17 años por Glad Mendía, que es una poeta venezolana radicada en Chile, que si bien esta revista tiene un carácter hispanoamericano, se ha dedicado a difundir en gran medida el trabajo de la joven poesía venezolana a través de sus blogs, del canal de YouTube, las ediciones antológicas y de sus libros digitales. Y dentro de esos libros digitales y estas antologías están representadas poetas como Maggie Eloísa Martínez, que es una destacada escritora venezolana que reside en Chile. Digo ya escritora porque tiene muchos méritos para ser llamada de ese modo. José Miguel Navas, Luis José Glout, Rogelio Aguirre, entre otros. Cada revista y portal tiene una propuesta estética diferente. El portal Letralia dedicó una sección de textos de jóvenes poetas venezolanos compilada por Gabriela Rosas, por ejemplo. La parada poética ha sido constante en su labor de difusión de la poesía, siempre atendiendo a los nuevos autores. La misma Digo Palabra compiló una importante muestra de textos de autores noveles. Canibalismos, una revista muy interesante, no solamente agrupa venezolanos, también españoles y de otras nacionalidades. En su momento proponía una revisión de la tradición literaria culta y destaco en esta revista la participación de Débora Ochoa Pastrán y de Andrea Crespo Madrid. Entre otros, también la revista Palíndromos y sus antologías y concursos que han editado virtualmente plaquettes de ganadores. Por ejemplo, una plaquette notable de Josmel Araujo, llamada Sin Rumbo, otra de Desechos Tóxicos, Desechos Domésticos de Roislin Abreu, una que viene en camino de Ariana Mattison, la editorial Casa Andrógina y su valioso registro audiovisual de poesía venezolana, la labor de edición y difusión de escritores Cordillera, del Movimiento Poético Maracaibo del Esperoso, el proyecto de descargables de Petalurgia, las recientes Lecturas de Arraigo, que es una revista a la que hay que prestarle atención, con un impecable diseño y montaje audiovisual, que hacen una aguda selección de textos que apunta, entre otras cosas, a la resignificación de modismos y usos de lo venezolano, como ese Mother Tongue que toca la puerta en el poema de Paola Sad Barbarino, o el cardamomo o alcaraván tarde o temprano erigen 2 columnas del joven Ricardo Suárez, cuando describe un paisaje íntimo. Esa edición de esa revista de verdad es muy, muy sutil y aguda en su selección. Miguel Ortiz y Dan Caro estuvieron allí detrás de esas selecciones. Yolanda Pantin, en la presentación que hiciera la página de la primera antología de Premio Cadenas, destacaba el tiempo que marca las horas del poema y su atención al duro y puro presente. Aún más en estas horas históricas, cito a Yolanda, por donde pasan los hechos de la violencia criminal y la violencia cotidiana, en cualquiera de sus solapadas formas. Cierro comillas.
La novísima poesía venezolana está tomando nota justamente de su tiempo. Orbita entre los temas que siempre han ocupado la poesía universal. Pero uno de sus anclajes recurrentes es el tema de la casa. Ese inmenso nido que nombra Carlos Iván Padilla en su Mamara, que fue poemario ganador de una de las ediciones del Cadenas. En el texto de Kiara Vanessa Gámez, también ganadora de premio Cadenas, y así cito: esta casa ha escrito un rostro debajo de mi cuerpo, un idioma de lengua negra separado de mi voz, me ha esparcido tras los dinteles. Vine a dar allí. Es la casa sin piso, la casa inundada que desconoce, de Pamela Rand. La cito: este es un lugar para irse, conviene entrar para soportar el peso de los días. Manuel Núñez, otro poeta, dice en otro texto: aquí donde no pertenezco porque soy extranjero y desconocido de mi casa, porque el incilio no me refugia entre sus paredes frías y no le encuentro escape. La casa de extravíos donde vive la memoria, o de aquella casa como de la cual partieron Hansel y Gretel sin dejar caer las migajas, como en el poema de Claret Navarro, y ya no sabemos volver a lo que era. Es la casa por dentro, tramitada ampliamente en la tradición de la poesía venezolana, y ahora es la casa que se deja, el punto de partida de la frustración arraigada, como apunta Andrés Torres, otro de los poetas. Casa de arraigos y desarraigos donde la lengua habita sus desahucios. Escribe Carlos Catán: algún día nuestras habitaciones estarán llenas de objetos, convertidas en pequeños altares, harán espacio a los muertos, poco quedará para nosotros. La casa, esa patria chica que queda en Turmero, en Los Teques, en Maturín, en San Cristóbal, elaborada a partir de este tiempo de brazos largos de las despedidas. ¿Es el vientre o acaso el horno eléctrico de alto voltaje que dorará otros panes en el taller solitario de esta generación de jóvenes poetas? Ahí llego. Excelente, muchas gracias, Eleonora. Bueno, ya terminadas las intervenciones, entonces podemos aprovechar unos minutos para leer los comentarios y también contestar algunas preguntas que nos han dejado acá en el botón de preguntas y respuestas. Quiero comenzar leyendo la pregunta de Juan Lebrun, que dice: ¿creen que en los nuevos caminos poéticos venezolanos falta crítica de parte de los creadores? No sé quién quiera comenzar respondiendo. A ver, Miguel o Alexis, Eleonora, ¿quién quiere comenzar respondiendo esta pregunta? Bueno, con el permiso de los compañeros en el panel, sí, yo creo que no solamente la nueva poesía, sino incluso la poesía que ya viene desde hace unos años, adolece en Venezuela de una falta de crítica. Tanto de la crítica, una vez nos hizo esa pregunta, o ese era el centro de una mesa que tuvimos en acogidos por el movimiento poético de Maracaibo, era que cuál era el estado de la crítica en Venezuela. Y a pesar de que los invitados que estábamos allí pensábamos que sí, que se hace crítica, pero que se hace crítica en otros espacios como universidades, después entendí yo que Luis Peroso lo que crearnos era de la crítica visible en la prensa, pues en la prensa o en los medios. Y sí, yo creo que sí, que hace falta una crítica que no todos los estudiosos se atreven a
a señalar, a puntualizar los aspectos positivos, pero también los negativos de los libros que se publican. Es decir, hay una postura en los medios como que intermedia, como que blandengue, y no lo digo por señalar errores, que al fin y al cabo eso es relativo, pues eso depende de la visión del estudioso, sino porque es que no todo puede ser perfecto, y cuando uno lee esos comentarios críticos, escucha en las ponencias esos comentarios críticos absolutamente positivos ¿cómo se llama? De las razones que están detrás de la pantalla, entonces dice que sí, falta crítica, falta crítica, y no sé si este será momento para ello. Casi siempre la gente me dice, los compañeros me dicen, bueno, el tiempo dictaminará, pero no lo sé, no creo que, porque es que las cosas se van dando por bien hechas, por bien servidas, y mira, hay falta de conocimiento del lenguaje, hay faltas de lectura, hay autores que están creyendo que descubren el agua tibia, entonces sí, hace falta una crítica que señale, que apunte, que diga, pues. Aquí mismo nosotros tres hemos como dado lo positivo, a excepción de las palabras del invitado Armas Marcelo, que metí yo en mi escritura, en mi escrito. Claro, pero Armas Marcelo no es un crítico de poesía venezolana, y yo creo que sí. Y yo creo que hace falta una crítica además entrenada en las redes sociales, en los medios, en la recepción de ese material, porque no es lo mismo que tú leas un poema que ha caído en tus manos por el azar, en donde tú no estás investigando la obra de ese autor, no sabes qué otra cosa ha escrito, que tú indagues con toda la de la ley, pues con todo el conocimiento que debes, ¿no? Pero así como hace falta crítica, también hace falta entrevistas, hacen falta periodistas culturales. Lo digo con mucho dolor. Hay egresados de letras que han terminado convirtiéndose en periodistas culturales, pero no lo son, porque no son periodistas tampoco. Entonces yo añoro, no sé, los años 70, los años 80, en donde había una crítica como más firme y la gente no tenía miedo de decir las cosas. Pero claro, es que esa fue mi formación. Yo era estudiante cuando el papel literario se dedicaba más a estos asuntos. Entonces sí, Juan, yo siento que sí, que hace falta una crítica. Tú eres amigo, Miguel, de la crítica feroz armada, bueno, completamente necesaria también desde el lado del señalamiento, ¿no? del defecto, que está bien. También hay otra crítica que se encarga de articular las escrituras. Bueno, esa también la hace la crítica que tú defiendes, ¿no? Y no lo digo para mal, o sea, simplemente pienso en un ejercicio de crítica que sí se desarrolló ciertamente hace un tiempo en Venezuela, y tal vez haga falta algo de eso. Pero yo también valoro esa otra crítica que bueno, que la he encontrado en los textos, por ejemplo, de Gina Saraceni, haciendo estudios sobre la poesía venezolana, sobre la poesía escrita por mujeres, ¿no? Son tonos distintos. Y Bueno, más que tono, son textos distintos. también. O sea, una cosa es hacer un estudio y otra cuestión es hacer una crítica, no sé, de ocasión en la prensa, en los medios. Son muy distintos. Por eso, en ese momento,
el que yo cité de Maracaibo, Violeta Rojo, señalaba eso, decía, bueno, lo que pasa es que también en las universidades lo que se hacen son investigaciones, Sí. no se hace la crítica que estaba pidiendo Peroso, pues, en ese momento. Yo creo que sí, que hay de todo, pero bueno, en todo caso, tratar de hablar objetivamente de un libro, y objetivamente implica describir, si se describe nada más el libro y los procedimientos, ya se está haciendo mucho. Sí, así es. Y eso muchas veces no ocurre, a veces no ocurre. Pero no soy amigo de la crítica feroz ni nada. La crítica feroz me la endilgaron a mí. ¿Por qué? No, yo creo que la dueña de la crítica, pero era la notable Alicia Perdomo. Y bueno, por alguna razón, yo te vinculé siempre a Alicia, porque yo estudié en la Universidad Católica y bueno, y tú eras un poco mayor que yo y siempre los veía por los pasillos. eh, y en esas épocas ya Alicia estaba ejercitándose justamente eh, con estos textos en el papel literario. Y bueno, ciertamente fueron épocas muy interesantes y pujantes de ese tipo de escritura. Y con esto valga un recuerdo y un reconocimiento a Alicia, pues. Así es. Así es. Bien, tenemos dos preguntas más. La siguiente sería, ¿qué tópicos son los más frecuentes en la poesía venezolana contemporánea? Alexis. Sí, bueno, uno es el desmoronamiento del país, Ujú. la pérdida de la normalidad, de la vida normal, el desdibujamiento de las calles, la aparición de voces en la intimidad que las produce el miedo, eh, el encierro de la gente y algo que señalé hace rato que es la incertidumbre y la ausencia, que es la ausencia de horizonte, está muy presente en mucha de la poesía contemporánea venezolana. De manera directa o de manera indirecta, está siempre presente esos tópicos allí. ¿eh? Hay, hay una ausencia de nostalgia en la poesía contemporánea. Eh, la, la gente no añora cosas de allá, de ayer. Y esto puede parecer paradójico con respecto a lo que acabo de decir al inicio. ¿eh? No es eso. Ah, Hablo de valores que eran de la vida civilizada, los que se desdibujaron, y eso lo retrata la gente. Pero no tiene ese tono de nostálgico, de añoranza de aquello. ¿eh? A mí me gusta el resquicio de esperanza que leo en mucha poesía venezolana contemporánea. Esto me importa mucho. Hay respiraderos, a pesar del derrumbe de la catástrofe. Ya lo he dicho varias veces y eso lo conversaba mucho con nuestro amado Harry Almela. Esta barbarie que sigue allá instalada en, en- en la administración de la cosa pública venezolana, eh, la llegada de ellos nos hizo a nosotros pararnos en una esquina de alguna calle de Caracas y de alguna ciudad de Venezuela o de todas las ciudades de Venezuela, y cada una se paró un ciudadano y comenzó a ver cómo se ve siendo un ciudadano moderno. Un ciudadano moderno que dice en ese momento, también las desgracias nos pueden acontecer.
Y ante las desgracias tenemos que tener esta actitud y aquella actitud, que es la que he visto a pesar del fracaso permanente, a pesar de la consagración permanente de derrota y fracaso de Rafael Cadena, que, que son una especie de autorretrato de todo eso que nosotros hemos vivido. Eso está allí. Por supuesto, eso que tú mencionaste, Eleonora, y yo lo celebré, porque hace días estaba pensando en eso. A propósito de Luz Machado, la casa de Luz Machado y las cosas cotidianas de Luz Machado, sus poemas, ese poema La grapadora de Luz Machado, que a mí me parece una obra maestra. ¿Eh? Esto está presente en la poesía contemporánea, el hogar, la casa. No la casa de Jani Oso, la casa de Luz Machado. Bueno, no sé si con eso le estoy respondiendo al amigo que preguntó, la amiga. Perfecto. ¿Alguien más quiere comentar algo? O pasamos a la siguiente pregunta. Perfecto. También nos preguntan lo siguiente: ¿la intimidad de la hora, más allá de la confesión, puede ser poesía? Bueno, todo es susceptible de ser poetizable, ¿no? Exacto, totalmente de acuerdo. Todo es material para la poesía. Sí. Pero también todo depende del tratamiento del lenguaje y de un lenguaje consciente, porque también veo mucho juego con el lenguaje. O sea, gente que juega a que está haciendo cosas, a que está inventando cosas y tú ves que no hay un verdadero conocimiento, o por lo menos intuye que no hay un verdadero conocimiento del lenguaje. Por eso, Alexis mencionaba hace poco a Francisco Catalano. Francisco Catalano tiene la siguiente cruz que cargar, y es que Francisco hace una poesía que no es común en este momento ni en Venezuela ni en muchos sitios, y la gente prefiere como que no opinar, como que no, y es extraño porque Catalano va entre el show de leer el texto en público y los ritmos y no sé qué, no sé cuánto, pero cuando tú vas al texto es otra cosa. El texto es es como un ejercicio de la poesía pura. Claro, sí, sin compararlo con Mallarmé, que puede ser el iniciador en la modernidad de este tipo de poesía. La gente poco va a opinar o poco va a investigar sobre la poesía de Francisco. Pero yo creo que ahí Fíjate, hay mucho material, dime. claro, si a mí me interesó la poesía de Francisco Catalano en un primer momento fue justamente a partir de esa poética puesta en voz y en palabra y cuerpo en los recitals que hace Francisco Catalano, que a mí sí me conectan de manera mucho más directa con la experiencia malarmiana en el sentido del poema sinfonía, del poema que justamente es leído y es entonado como una sinfonía, ¿no? Que es una de las variantes y las posibilidades de lectura que plantea Malarmé. Pero bueno, son también como maneras de entrarle a los textos y a mí siempre me han entrado por el oído, ¿no? Y me interesa justamente cómo se vocaliza la palabra, ¿no? Cómo se lleva, cómo esos tonos se expresan en la voz, que bueno, que también forman parte del discurso poético, más allá de lo escrito, de lo impreso, ¿no? Sí, Pero bueno, Eleonora, son lecturas, ¿no? sí, yo creo que Catalano, si está oyendo esto, debe asumir desde ya que él hace rato halló el lugar donde vivir, que está haciendo lo que se tiene que hacer, que su Sí, poesía tiene su lugar y que él debe comenzar a aprender a vivir en el lugar que halló, el hogar que halló. ¿Sí? Una cosa importantísima, si una sugerencia, cualquier persona que piense que su intimidad, que toda su intimidad es poema, por favor, dedíquese a otra cosa, ¿sí?
porque O eso que no es vaya al verdad. psicoanálisis, pues. Claro, claro que no. Pero si tiene ganas de hacer de su intimidad un trabajo para para sacar algún poema de allí, tiene que leer bastante, tiene que formarse, tiene que estudiar, tiene que usar mucho diccionario, tenerlos como compañeros, leer muchísima poesía y tener muchísima paciencia y silencio. Es la sugerencia que uno le puede hacer. No todo. No. Ahí lo que hay es materia bruta, piedra, falta trabajarla, falta trabajo de esculpir, trabajo de labrar. Así es. Después dicen que soy yo. Pero miren a Alexis ahí todo tranquilito y después lanza esas cosas. Pues sí. No sé, ¿hay alguna pregunta más, María? No, ya en el botón de preguntas y respuestas no, solo tenemos algunos comentarios, bueno, de saludos, también agradecimiento por sus interesantes intervenciones y listo, no hay más preguntas. Así que bueno, yo creo que estamos a tiempo entonces y podemos ir cerrando. Les agradezco mucho su participación de parte de la Escuela de Letras. Y bueno, pues será para otra oportunidad que podamos estar, bueno, quién sabe si aquí de forma virtual o en la universidad, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por conectarse también a todos los participantes. Les deseamos una feliz tarde. Muchas gracias a ustedes. Gracias, María, por la invitación y por la organización desde la Escuela de Letras. Y bueno, nada, gratísimo reunirnos aquí con Eleonora y con Alexis, que Mira, bueno, Miguel, ¿y no me iban a dar el honoris causa hoy por mi intervención? esa es con la dirección de la escuela. La pregunta a ver, no está el decano que te lo hubiese asignado. Bueno, un abrazo, Bueno, gracias María. saludos a todos. Saludos a todos, abrazos. Un beso grande, Eleonora. Hasta luego.